Pasamos al caso clínico. Esta es una paciente de 60 años con un índice de masa corporal de 40 y que consultó por rectorragia. Leo tal cual transcribí el tacto rectal. Inspección anoperineal sin particularidades. Es una paciente grande, lo que dificulta el tacto, pero a punta de dedo se palpa una lesión, aunque no se pueden definir más características. Esta es la imagen de la endoscopía. Es una lesión a 5 centímetros del margen anal, ulcerada, de bordes elevados, irregulares, indurada, que compromete 1/4 de circunferencia de 25 milímetros de diámetro. La anatomía patológica confirmó un adenocarcinoma moderadamente diferenciado. No tenemos el perfil molecular. Esta es la resonancia. Adelante. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, Noelia, por invitarme. Agradezco formar parte del equipo, de uno de los equipos multidisciplinarios de acá de Uruguay, junto con la doctora Verónica Gigirey. La verdad que aprendemos todos los días de ustedes y obviamente no se concibe la imagen sin el equipo. Empezamos entonces, lo único que voy a hacer es analizar lo que hacemos todos los días. Puse un gráfico de un corte coronal del recto y a la izquierda un corte T2 o una secuencia T2 de alta resolución en plano sagital. Para saber qué es T2, lo más fácil es fijarnos en la vejiga. Si el contenido es blanco o hiperintenso en esta secuencia, estamos frente a un T2. Analizamos primero la fascia mesorrectal anterior, que se ve en algunos casos como una línea casi imperceptible, negra o hipointensa. La fascia mesorrectal posterior, que se confunde con la fascia presacra. Siempre hay que identificar a nivel de la válvula de Houston media esta línea hipointensa en esta secuencia, que es la reflexión peritoneal, que sabemos que es muy importante para ustedes, y que se continúa con el peritoneo parietal posterior. En nuestra paciente, después puse un esquema del T2 de alta resolución coronal, donde se identifica el músculo puborectal, que como es de músculo estriado, se ve negro o hipointenso en el T2. El músculo del esfínter interno, que se ve gris por ser de músculo liso, y entre medio de estos dos esfínteres encontramos el espacio interesfinteriano, que es de grasa, que en esta paciente, en el caso nuestro, no era tan prominente. Identificar el anillo puborectal, que también es importante, y donde con el músculo elevador del ano y la fascia mesorrectal. Estos son todos cortes coronales, por eso la fascia se ve de esa forma. Y finalmente, identificar la grasa mesorrectal, que tiene todos estos puntitos negros que corresponden a vacíos de señal provenientes de los vasos sanguíneos a ese nivel y no son ganglios. Entonces empezamos a analizar este paciente con un corte sagital T2, como dijimos. Tenemos que identificar la lesión, que se ve característicamente de señal intermedia. Esta señal es la clásica de los tumores. Después, para analizar el tumor, tenemos que identificar 3 niveles. El nivel superior, que es donde está la reflexión, el nivel del anillo puborectal y el nivel del margen anal. Entonces, identificando el tumor, vemos la longitud del tumor, que más o menos era de unos 5 centímetros. La distancia del tumor al anillo puborectal, que más o menos era de 3 centímetros. La distancia del tumor al margen, que era aproximadamente de 6,5 centímetros, y la distancia del tumor a la reflexión peritoneal, que se encontraba por debajo
de la misma unos 1,5 centímetros. En el plano circunferencial o de resección, el plano de resección circunferencial, identificamos el tumor. Para identificar el tumor tengo que decir que el plano del axial debe ser estricto al tumor, no puede ser oblicuo porque podemos falsear una falsa infiltración a la grasa mesorrectal y lo que eso conlleva. Entonces tenemos, en este caso, que estaba muy bien realizada la resonancia, estricta el tumor, identificamos el tumor con la señal que mencioné, identificamos la fascia mesorrectal como esta línea negra que pinté rodeando el recto. Entonces debemos medir la distancia mínima que existe entre el avance mayor del tumor y la fascia mesorrectal. En este caso era de aproximadamente 1 centímetro. Y por último, y esto es muy importante, hay que identificar cuál es la capa muscular, cómo se ve la capa muscular del recto, que se ve característicamente negra, como una línea negra continua en estas secuencias, y cuando ustedes la siguen, ven que acá hay una interrupción en todo el sector anterior, con estos tractos de avance hacia la grasa mesorrectal. Esto nos pasa todo el tiempo, está descrito una reacción desmoplásica del tumor o una infiltración a la grasa mesorrectal. Esto, por eso hay muchas veces que ustedes van a ver que el imaginario le pone o es un T2 o es un T3A. Para mí esto es claramente un T3 que avanza por lo menos 3 milímetros, o sea, la letra o la subclasificación del T3 es muy difícil para nosotros en estadios precoces. Después de los ganglios, lo más importante, como ustedes ya saben, es identificar los ganglios regionales que van a salir con la pieza o los ganglios a distancia que van a hacer que el tumor sea malo. En este caso, vamos a ver, tenía un ganglio mesorrectal en radio de la hora 1 con características sospechosas. Siempre que vamos a analizar los ganglios, lo tenemos que hacer en 2 niveles, obviamente. No traje todo el paciente porque eran negativos los regionales, pero siempre tienen que ver en la altura, tienen que agarrar desde el cono para abajo, aunque se haga pelvis. Algunas veces le podemos hacer un T2 rápido coronal, así vemos bien, estamos seguros que el retroperitoneo es negativo. Entonces, nosotros, este corte es aproximadamente a nivel de los ganglios regionales, que era lo que tenía positivo, perdón. Entonces analizamos el territorio ilíaco externo, el territorio obturatriz, el territorio ilíaco interno y el mesorrecto donde tiene el ganglio. Para saber si un ganglio es sospechoso o no, hay medidas. Lo más preciso son las características morfológicas. Cuando un tumor es maligno, pierde su forma ovalada habitual, se hace redondeada. Si ustedes ven, la señal de este ganglio es muy similar a la del tumor. Y después otra de las cosas muy importantes son las secuencias de difusión. La secuencia de difusión, como ustedes ya saben, cuando hay un tejido que tiene muchas células y poca agua, las células tienen poco movimiento en el interior de ese tejido y se genera un brillo en secuencias de difusión y un color gris o negro en el ADC. Cuanto más brilla y cuanto más negro, más celularidad o más agresivo puede ser ese tumor. Eso también lo vemos en la respuesta al tratamiento. Esta difusión va perdiendo su brillo a medida que el tumor va respondiendo.
Como decían acá, como decía el doctor Fontes, esto es muy importante, tiene que estar siempre puntualizado por la negativa. La infiltración vascular, si bien no es parte de la estadificación, es un importante factor pronóstico. Acá este es una figura de un artículo donde vemos el vaso y vemos que el vaso está dilatado y que tiene una señal patológica como la lesión. Sin embargo, en nuestro paciente los vasos son filiformes y tienen una señal normal negra en el T2 o un vacío de señal. Aliento a los imagenólogos, si hay alguno escuchando, me parece que dentro de los equipos multidisciplinarios, los dos lo estamos tratando de implementar en el hospital y bueno, y acá nosotros podemos entrar a plantillas y generar informes estructurados, así todos hablamos el mismo idioma y no somos unos pocos, solo los que formamos parte del equipo, los que podemos interpretar mejor las imágenes. Entonces el informe estructurado habla de su morfología, hay que decir si es circunferencial, si es polipoidea, en este caso era circunferencial o casi toda la circunferencia. Tiene un componente sólido, eso es importante, y es importante consignar también la ausencia de mucina por un factor también pronóstico. La localización, como decía el doctor, no hablamos, nosotros hablamos en el informe de recto alto-medio o de recto medio-bajo, como para contextualizar, pero es verdad que es mucho más importante poner la distancia al pubo rectal, la distancia al margen, la distancia a la reflexión peritoneal y si la misma está comprometida o no, que vamos a saltar a un T4, ¿no? La longitud del tumor, el estadio, o sea, aunque nosotros veamos que, que nos dé miedo poner un estadio, yo creo que hay un estadio imagenológico que hay que respetar. En este caso era un T3 porque infiltraba la grasa mesorrectal, pero podría ser un T3A si eso era desmoplásico únicamente, o B si parecía más un B si avanzaba más de 3 milímetros. La relación con la fascia, o sea, lo que dijimos, los ganglios, que en este caso eran N1, perdón, la presencia de depósitos tumorales, acuérdense que los tumores de recto se pueden asociar a excrescencias tumorales, que a veces pueden ser ganglios o no, y ese nódulo de avance generalmente conecta con la fascia y le aumenta la malignidad. La presencia de ganglios no regionales y las metástasis a distancia. Muchas gracias. Bien, en suma, retomando, es una mujer de 60 años con un índice de masa corporal de 40, un tumor de recto bajo estadificado como T3AB-N1, sin riesgo en el margen de resección circunferencial, sin elementos de mal pronóstico, un NM0 con marcadores biotumorales negativos, con rango normal. Y ahora vamos a plantear las opciones de tratamiento. Y dentro del tratamiento, la posibilidad de una neoadjuvancia estándar para esta paciente, la posibilidad de un TNT con una quimioradioterapia más una quimioterapia de consolidación o una quimioterapia de inducción más una quimioradioterapia o cirugía de inicio con una excisión mesorrectal total. Creo que tienen posibilidad de votarlos del Zoom, pero voy a pedir a Guilherme que nos dé su opinión. Bueno, un caso muy interesante y la mi opinión Sí, es por la opción 4 y voy a explicar por qué. Tumores ubicados ahí a 3, 5 centímetros del anillo no retal son tumores que nosotros consideramos que no son tan bajos y quizá ofrecer la neoadjuvancia al TNT para intentar la preservación de órganos sea demasiado. Digo eso porque sabemos que la tasa de respuesta completa de enfermos que no son operados
con los mejores tratamientos de TNTs es alrededor de 50% el mejor escenario. Eso quiere decir que tenemos un 50% de chance de necesitar operarla en un escenario de quimio-radioterapia, donde sabemos que el riesgo de fugas anastomóticas y complicaciones es más grande, quizá el riesgo de estomía definitiva es mejor. Y, y la radioterapia, el único beneficio sería de preservación de órgano, porque con una fase mesorretal libre de 1 centímetro, 1 centímetro, un T3N1, la radioterapia no aporta el control local. Y ahí podemos decir, bueno, pero el TNT con la quimioterapia va a disminuir la tasa de recaída sistémica. Yo no coincido. El Prospect, en la mi opinión, fue un estudio doble negativo porque justo comprobó que enfermo que empezamos con quimioterapia como ese, un T3N1, y comparamos con enfermos que no hicieron ninguna quimioterapia, solamente quimio-radioterapia, tuvieron la misma tasa de recaídas sistémicas o libre de doença, o sea, no tuve un beneficio para ellos, y el mismo del control local, porque los enfermos que no hicieron radioterapia no tuvieron peor control local. Entonces, un estudio doble negativo que justo me dice que no necesita de nada, solamente decisión total de mesorrecto. Si fuera un tumor un poco más bajo, donde yo diría que necesitamos de una disección interesfinteriana, un MILES, que no es el escenario acá, yo recomendaría sí TNT con la intención de preservación de órgano. Pero a esta enferma, a una que tenga un BMI ahí de 40, y yo recomendaría decisión total de mesorrecto. Ah, pero la enferma quiere de toda forma intentar la preservación de órganos. Bueno, no creo que es un absurdo, pero tener que entender los riesgos, porque yo considero que el riesgo de que tenga eh, una buena anastomosis y una función aceptable es con cirugía sin ningún tratamiento. Si vamos a colocar TNT porque vamos a intentar preservación de órgano, sí, tenemos un 50% de chance de suceso, pero un 50% de chance de falla. Entonces, tenemos que tener todo eso en vista y tenemos que discutir muy bien con la enferma. Pero Bien. la gran mayoría de los Marcelo. auditorios y todo no coinciden, ¿eh? Solamente 13%. Guillermo, estoy casi de acuerdo contigo, pero había que ver a la paciente. No, creo que acá la charla con el paciente y la familia es muy importante y escuchar qué es lo que quiere. Hay muchos pacientes que tienen miedo a la cirugía, hay muchos pacientes que les gusta o prefieren hacer la apuesta de 50 y 50, que si caen en el 50 que no hay que operarse y se puede esperar, quedan más contentos. Estoy ahora con una paciente en esa condición y me da un dolor de cabeza horrible. Y creo que esta paciente había que verla a ella, ver lo que iba a hacer esa cirugía y ella pidiendo por favor que no se quería operar. Entonces, en ese contexto, definimos en el equipo intentar ir por un esquema de TNT con consolidación. Y bueno, ahora Noelia les va a contar el siguiente paso. Bien. Bien. Ven entonces cómo pueden existir. Perdóname una cosa. Sí. Estoy de acuerdo que este es una paciente dentro de las tres categorías que hablábamos hoy. Podíamos hablar que era una paciente que era un buen tumor, Sí. ¿tá? Pero era un buen tumor en una mala paciente, ¿tá? Entonces, por eso la definición fue esa. Bien. Santiago. Yo creo que como dijo Guillermo, que se puede agregar una opción 5 ahí, que es la del Folfox perioperatorio, porque tal Solo cual quimio. lo dijo él, esta paciente, los criterios de inclusión están calcados, salvo el terreno que Marcelo nos estaba comentando, pero era perfectamente una opción. Y bueno, claramente lo puntualizó muy bien Guillermo, ¿no? Esto, lo que él decía es esto de considerar realmente el prospect un estudio que con bombos y platillos se presentó de que se descalaba la radioterapia, pero que en gran parte del mundo, y él lo comentó ahora, que lo que haría son pacientes que se operan de entrada, o sea que es interesante ver
el contexto en el que se presentan los estudios y cuáles son los criterios de selección de estos pacientes. Uno cataloga como de escalar en pacientes que en realidad se está escalando porque se los está sometiendo a un tratamiento de quimioterapia. Gracias. Esta paciente entonces, discutida en Ateneo Multidisciplinario, se planteó quimiorradioterapia más quimioterapia de consolidación con capecitabina. Esta es la reestadificación a las 12 semanas, un tacto rectal sin lesiones, clínicamente asintomática, con una endoscopía, que vemos la imagen ahí, y está informada como una cicatriz roja ulcerada con fibrina. Guilherme, ustedes, esta imagen, ¿la toman como una respuesta completa, una buena respuesta o una respuesta casi completa? Bueno, la única cosa que sé es que no es una respuesta completa, porque una respuesta completa no tenemos ninguna úlcera, fibrina, nada. Tenemos sí una buena respuesta. Yo diría que es una buena respuesta. Si es casi completo o no, no sé, pero con el tato que no se tatea nada. Tenemos que nos acordar que antes de la neoadjuvancia se tateaba la punta del dedo, entonces seguro no es tan fácil de tatear una lesión que tenía ahí 5 centímetros de extensión y solo se tateaba el punto del dedo para poder decir que el tato es normal. Entonces tenemos que tomar muy cuidado con eso. Pero del punto de vista endoscópico, por esta foto me parece una buena respuesta. Bien. Esta es la resonancia entonces de estadificación a las 12 semanas. Bueno, de vuelta, nosotros para analizar la resonancia necesitamos de la fibrocolonoscopía. Evidentemente, si hay una úlcera, ya lo tenemos que ver con mayor detenimiento. Realmente esta es la señal tumoral de la resonancia de inicio y acá hay una excelente respuesta, pero aún no es negro como fibrosis para determinar que hay una respuesta completa. Lo mismo vemos en cortes axiales, donde la señal tumoral es gris y acá hay elementos de fibrosis que, si bien son hipointensos en T2 como una respuesta, con la úlcera esa, por ahora, no podemos decir que tiene una respuesta completa. Desapareció ganglio. Ahí Desapareció. desapareció. Acá viene. Perdón. Y el ganglio que estaba presente ya no está más. Hay una respuesta. Bien. Con esto entonces preguntamos al panel la restadificación a las 12 semanas con una buena respuesta. Si plantean mantener un manejo no operatorio o la cirugía, una excisión mesorrectal total. Guilherme, Ah, yo diría que el único beneficio que planteamos fue una preservación de órgano. Aún que a este momento no tenemos una respuesta completa, no podemos ofrecer la watch and wait. Yo intentaría esperar más 6 semanas antes de decidir por la cirugía, porque el único beneficio fue ese. Ahora que ya lo hicimos, el tratamiento, esperamos un poco más para rezar por una respuesta completa. Pero no sé, puede ser que necesite de una decisión total de mesorreto y yo ya empezaría a decirla. Puede ser que necesite operar la última tentativa. Le compramos una virgen a la señora y empezamos a rezar todo. bien, se decidió en ese momento esperar un poco más y mantener a la paciente con un manejo no operatorio. Esta es la restadificación a las 18 semanas. La endoscopía muestra una úlcera superficial, plana, de aproximadamente 18 milímetros, cubierta por fibrina, con bordes regulares y neovasculatura circundante. Y ahí vemos las imágenes. La misma pregunta, estamos de acuerdo que sigue sin conformar una respuesta completa. Esta es la resonancia. Y bueno, y sin embargo en la resonancia existe una respuesta desde el punto de vista imagenológico completa. Ustedes ven una señal gris, una señal oscura y una señal bien negra en secuencias T2 sagitales. Lo mismo en el plano axial, donde se configura un área de fibrosis
y realmente, aunque la fibrocolonoscopía diga que tenga una úlcera, yo en la resonancia personalmente no le veo la úlcera con claridad, no veo una señal intermedia, ni veo un sector claro de restricción a la difusión. Yo creo que esto es un aprendizaje para el imagenólogo, que siempre informamos a estos pacientes con miedo y siempre esperando correlacionarlo con la fibrocolonoscopía, que es la que va a ver directamente la lesión. Bien, estamos a 18 semanas con una buena respuesta clínica endoscópica y una respuesta completa por resonancia. Y surge de vuelta, ¿qué hacemos? ¿Mantenemos el manejo no operatorio o vamos a una incisión mesorrectal total? Guilherme. En ese momento yo me pongo muy incomodado porque ainda no tenemos una respuesta clínica completa, pero me parece que tuvimos un poco más de respuesta. ¿Está bien? No considero apropiado hacermos seguimiento en enfermo con respuesta casi completa e incompleta. ¿Está bien? Pero considerando todo lo deseo de la enferma y todo eso, yo intentaría sí reaccesarla en 6 semanas más, pero en este momento ya me pongo muy incomodado de que puede ser que tenemos que hacer algo, ni que sea una resección local. Aún que tampoco creo que es el mejor caso para así recomendar una resección local, una vez más por la altura de la lesión, que si la realizamos puede ser que comprometemos la realización de una incisión total de mesorrecto después. Entonces, en este momento, yo diría para el enfermo, no estoy feliz, estoy muy preocupado, pero podemos esperar 6 semanas más. Perfecto, eso fue lo que nosotros pensamos también y esperamos unas semanas más. Y esta es la nueva restadificación a 24 semanas y ahí vemos a 6 centímetros del margen anal sobre la pared anterior, lesión ulcerada de 10-15 milímetros con fibrina y con bordes sobrelevados, lo que parece un recrecimiento. Esta es la resonancia de las 24 semanas. Bueno, sinceramente la resonancia de las 24 semanas no cambió demasiado. Buscamos la úlcera, pero en realidad, digo, es difícil de ver. Lo importante de la resonancia es que solo tiene eso, no tiene otra cosa más. Ya. Bueno, ahora estamos a 24 semanas con este recrecimiento. Y ahí tenemos las tres posibilidades: mantener el manejo no operatorio, la excisión mesorrectal total o una resección local transanal, que Guilherme ya nos contestó en la anterior que no la plantearía en este paciente. Marcelo. Yo lo que pasa es que participé, pero creo que el camino que venimos transitando es que no queríamos operar a la paciente, pero estábamos convencidos que había que operarla porque no cumplía los 3 criterios de respuesta clínica completa, y estirar más la espera podría configurar esto después que tuviéramos enfermedad a distancia, y ahí estábamos en un problemón. Entonces creo que el hacer un procedimiento quirúrgico era lo que estaba indicado en este momento, a pesar de que todos los bemoles que ya habíamos hablado. Y no iríamos por la decisión local, por la resección local, primero porque es un tumor anterior que podemos comprometer la fascia mesorrectal, y ahí, si viene positivo, nos quedamos con una cirugía que después va a ser insuficiente. Entonces, bueno, tenemos que ir por la decisión completa del mesorrecto. Como el 100% del auditorio. Lo fuimos convenciendo. Sí, sí, claro. Yo coincido y yo diría más, la resección local, el papel ahí sería de diagnóstico. Entonces, en la evaluación anterior, teníamos una respuesta clínica incompleta, pero una sospecha de respuesta completa. Y la resección local sería una opción si necesitamos o vamos a intentar nos convencer
patológicamente que es una respuesta completa. Ahora no hay duda que hay tumor, no necesita de ninguna biopsia de nada. Entonces yo coincido que el papel de la resección local ahora es ninguno, ninguno. Y bueno, ese es el total de mesorrecto. Mi pregunta era si ustedes sé que es medio semántico, ¿no? Pero si ustedes consideran esto una persistencia o un regrowth. Buenísima pregunta. Eso es una persistencia, nunca fue una respuesta completa. Bien. Entonces no lo llamamos de un regrowth, de un recrecimiento. Y en el caso de que tuvieras tenido una respuesta completa, Guilherme, y tuvieras un regrowth, antes de plantear un tratamiento quirúrgico, ¿lo restadificarías considerando que hasta un 18% de los regrowth tienen enfermedad sistémica? Seguro que sí. La verdad que vimos que los riesgos de enfermedad sistémica enfermo con regrowth llega hasta 30% y seguro que no sincrónico al diagnóstico del regrowth, pero durante todo el seguimiento. Entonces, frente a un regrowth, quedamos siempre muy, muy preocupados con recaídas sistémicas y justo a los Ateneos multidisciplinarios planteamos adjuvancia sistémica luego de la cirugía, una que la patología no sea tan preocupante por este riesgo mayor que sabemos que tiene. Entonces, sí, siempre, siempre, hasta ahora, con 24 semanas, ya haríamos todo antes de operarlo. Tomografía de abdomen, de tórax, para estar seguro que no hay enfermedad sistémica. Bien, en esta paciente se hizo una resección anterior ultra baja de recto con una anastomosis colorectal ultra baja también. La anastomosis quedó a nivel de los elevadores. Esta es la pieza de resección con un mesorrecto completo y ahí se ve la imagen de la úlcera con una distancia y un margen adecuado. Esta es la anatomía patológica, un adenocarcinoma moderadamente diferenciado de 2 por 2 milímetros, infiltra la submucosa en menos de 1 milímetro, borde de resección radial y circunferencial libres, no se identificaron ganglios en la pieza, un PT1-PN0. Bueno, ¿algún comentario? El comentario es justo por la resonancia magnética. Es casi imposible de ver una lesión de 2 por 2 milímetros. Por eso lo examen endoscópico y el tacto es tan fundamental. Casi siempre cuando diagnosticamos una persistencia de doença o un regrowth es por el examen endoscópico o de tacto y no por la resonancia magnética. Y esa es una mensaje muy importante porque está lleno de gente por ahí que mira una resonancia que se dice no hay tumor y bueno, esto es para watch and wait, esta es una respuesta completa y no. El diagnóstico de regrowth de persistencia es clínico y no por la resto. La resto es más importante para cesar el mesorrecto y el espacio lateral que no podemos cesar intrarrectal. Por eso hice hincapié que no se puede definir una terapia de watch and wait solo por la resonancia. Si no coinciden los tres criterios, hay que tomar decisiones quirúrgicas. Hay mucha realidad, sobre todo en nuestro país, no sé cómo es en el resto, pero en el Uruguay es así, que cuando uno ve una resonancia que tiene una respuesta clínica completa, una respuesta en la resonancia completa, se queda contentísimo. Y la realidad es que el seguimiento es el dedo y la endoscopía. Y si no hay coincidencia entre las tres, hay que ir a la cirugía sí o sí. No hay que empezar a dar vuelta, no, pero ya No, no porque si no pasa esto, recrecimiento y después 30% de metástasis que no teníamos al inicio del tratamiento. Bueno, muchas gracias a todos, a los invitados y a los participantes. Teníamos otros casos, pero en honor al tiempo Y al partido, que si no y se que muere. tenemos que liberar al 50-1% que Bien. van a ir a ver el partido. Gracias a todos. Chao, Guilherme, saludos. Chao, gracias, saludo, un gusto. Gracias.